Bienvenido a una nueva aventura, mi supergenio. Para nadie es un secreto que el Vaticano, la sede central de la Iglesia Católica Romana, está envuelta en un halo de misterio e incógnitas, además de rumores que dejan mucho espacio a la especulación. Desde archivos secretos hasta apariciones místicas, descubramos todos los enigmas que oculta el lugar del Papa. 15. Archivos secretos. Considerando la trascendental importancia del Vaticano, resulta lógico que existan lugares secretos dentro de sus muros, reservados exclusivamente para cardenales o incluso de manera particular para el Papa. Esto nos lleva a la muy real y especulada sala conocida como los Archivos Secretos Vaticanos. Si te genera curiosidad, la razón de tanto secretismo radica en que todo lo que allí se resguarda posee conexiones con el Papa y el Vaticano a lo largo de los siglos. Y cuando digo a lo largo de los siglos, lo digo literalmente, pues existen documentos que se remontan hasta la mismísima Edad Media. Podemos corroborarlo, ya que en tiempos modernos, personas han accedido a estos archivos y han leído parte de lo que contienen sus libros, textos y cartas. Ahora bien, esto no es simplemente un tesoro oculto, es fundamentalmente un extenso libro de historia distribuido entre numerosos miembros de la Iglesia Católica y aquellos que han estado a cargo de ella durante todos estos años. Los numerosos eruditos que han tenido la oportunidad de ingresar allí han quedado asombrados por algunos de los detalles y las perspectivas sobre acontecimientos históricos, desde la caída de Roma hasta el auge del cristianismo y más, que se encuentran contenidos en kilómetros de estanterías. 14. Necrópolis del Vaticano. Cuando piensas en una necrópolis, quizás te vengan a la mente las de Egipto, con sus enormes cementerios que albergaban a docenas de personas. Y al escuchar la frase la necrópolis del Vaticano, podrías imaginar algo similar para los habitantes de la Ciudad Santa, ¿verdad? Pues no, de hecho, eso es lo que la hace un tanto escalofriante. La necrópolis vaticana se extiende bajo la Ciudad del Vaticano, a profundidades que varían entre 5 y 12 metros por debajo de la Basílica de San Pedro. Esto es importante por una razón muy básica. En la década de 1940, el Vaticano autorizó algunas excavaciones en la zona y pronto se encontraron los restos de una necrópolis. Pero, ¿cómo llegó allí si el Vaticano no la aprobó? Pues bien, se construyó durante la época de la antigua Roma. En aquel entonces, era ilegal encerrar a las personas dentro de la ciudad. La gente se ingenió para utilizar los diversos caminos que se encontraban justo fuera de los límites de la ciudad para enterrar a sus muertos, y uno de esos caminos pasaba junto a lo que se convertiría en la Colina Vaticana. Avanzando un poco en el tiempo, el emperador Constantino quiso construir la Basílica de San Pedro sobre su supuesta tumba. Esto implicó enterrar partes de la necrópolis, que en ese momento estaban protegidas por la ley. Así quedó sepultada y no fue redescubierta hasta la década de 1940. 13. Las Cruzadas. Ahora nos adentramos en el lado más sombrío y amenazante del Vaticano y el Papa, las Cruzadas, también catalogadas en aquel entonces como Guerras Santas. Durante la Primera Cruzada, en la que 70,000 musulmanes perdieron la vida en nombre de la conversión al cristianismo, el propio Papa supervisó la guerra e incluso bendijo a ciertos individuos que participarían en las batallas venideras, asegurándoles que no serían juzgados por sus pecados. Así es, básicamente el Papa les dijo a algunos soldados que estaba bien acabar con otra vida. Fue entonces cuando se les permitió cometer cualquier atrocidad que consideraran necesaria para la Santísima Trinidad. No soy un experto en el tema, pero creo que no es exactamente así como se supone que funcionan el perdón y la expiación. Solo digo. 12. Aparición de San Pedro. Cuando se trata de una institución con tanta historia y misticismo como el Vaticano, es natural que surjan más de una leyenda o relato fantasmal. Esta historia, que evoca directamente al apóstol Pedro, compañero de Cristo, cuenta que un día un sacerdote, también llamado San Pedro, presenció una visión asombrosa, la imagen del mismísimo San Pedro tal como era en el momento de su muerte. Tan impactante fue esta aparición que se decidió inmortalizarla a través de una serie de retratos pintados, distribuidos por todo el Vaticano para grabar el momento en la memoria colectiva. Sorprendentemente, 11 de estas obras de arte aún perduran hasta nuestros días. Y lo que es aún más intrigante es que hay quienes aseguran que entre los muros centenarios del Vaticano todavía se puede percibir la presencia del fantasma de San Pedro recorriendo sus dominios. 11. Santo Sudario de Turín. Sin duda, si hablamos de objetos que despiertan pasiones y debates, el Sudario de Turín se lleva todos los premios. Se trata de una reliquia religiosa que, según la tradición, es la misma tela que envolvió el cuerpo de Jesús de Nazaret tras su crucifixión y antes de ser colocado en el sepulcro. Tan solo esa información lo vuelve extraordinario, pero lo que realmente lo convierte en un artefacto de importancia capital es la supuesta impresión del rostro de Cristo que se distingue en
en él. Si esto fuera real, su valor histórico y espiritual sería incalculable. Sin embargo, aquí es donde comienza la controversia. Ni siquiera la propia Iglesia Católica ha podido pronunciarse de forma definitiva sobre su autenticidad, mientras una gran cantidad de fieles lo consideran genuino, llegando incluso a venerarlo como el verdadero rostro de Jesús. Otros adoptan una postura más escéptica. Pero, ¿qué dice el Vaticano al respecto? Su postura es notablemente neutral. No lo ha confirmado ni desmentido. Una posición bastante ambigua que nos hace creer que quizá preferirían que el debate se mantuviera vivo. 10. Ruta de escape. Quizás no sea lo más misterioso o escalofriante de las historias que encierran las paredes del Vaticano, pero te apuesto a que no lo conocías. Te estoy hablando de su ruta de escape secreta. ¿Pensabas que el Papa no contaría con una salida de emergencia ante una amenaza? Pues claro que sí. Curiosamente, esta vía no ha sido una mera precaución teórica. La historia nos cuenta que ha sido utilizada en momentos críticos. Por ejemplo, en 1494, cuando Francia invadió Italia, el sumo pontífice se puso a salvo gracias a este pasadizo. O en 1527, durante el trágico saqueo de Roma, mientras las tropas del Sacro Imperio Romano diezmaban a los defensores del Vaticano, el Papa logró ponerse a cubierto por esta misma vía. Este túnel, de unos 800 metros de longitud, puede parecer un trecho largo, pero cuando la vida pende de un hilo, cada metro vale oro para alcanzar la seguridad. ¿Está este pasadizo aún operativo para el Papa actual? La respuesta es un sí y no. Si bien la estructura persiste, ha visto mejores días. De hecho, hoy en día se ha convertido en una atracción turística que cualquiera puede recorrer, experimentando el mismo camino que los papas de antaño usaron para huir. Ahora la pregunta es, ¿existen otras rutas secretas para el pontífice en caso de una emergencia hoy en día? 9. Caballeros templarios. Entre los grupos que marcaron profundamente la historia de una era, hay uno que resuena con un eco singular hasta nuestros días: los Caballeros Templarios. Para dejarlo claro desde el principio, esta orden era un grupo militar de origen francés, profundamente devoto a la fe católica. Curiosamente, no nacieron como guerreros. Su propósito inicial era nada menos que ofrecer protección a los peregrinos que emprendían el arduo viaje hacia Jerusalén. Sin embargo, con el paso del tiempo, recibieron la bendición de la Iglesia y del propio Papa, transformándose rápidamente en una de las fuerzas de combate más ricas y mejor entrenadas del mundo. Pero, a pesar de su servicio y poder, el rey francés de entonces, desconfiando de su influencia, decidió disolverlos. Aunque su fin oficial es un hecho histórico, la fascinación por los templarios persiste y hasta hoy muchos susurran que la orden, de alguna forma, sigue viva en la clandestinidad. 8. Asuntos financieros. Hablemos de dinero, un terreno que suele poner nerviosos a muchos. Las finanzas. Si te preguntaras sobre tu situación económica, cómo ganas tu dinero y en qué lo gastas, seguramente podrías detallarlo sin problemas. Al fin y al cabo, todos tenemos facturas que pagar. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo maneja sus finanzas el Vaticano? La respuesta no es tan sencilla y en parte esto es intencional. Al igual que muchas grandes entidades en el mundo actual, el Vaticano no es precisamente transparente con sus cuentas, aunque muchos dirían que debería hacerlo. Lo primero que debemos recordar es que la Ciudad del Vaticano es un estado soberano. Es, en esencia, un país independiente con una población de apenas 1000 habitantes, lo que significa que posee su propia economía y genera ingresos a partir de ella. El Vaticano también invierte ese dinero en diversas empresas privadas por todo el mundo. Y claro, no podemos olvidar las numerosas donaciones que recibe de millones de fieles. Teniendo en cuenta estas fuentes de ingresos, resulta un tanto peculiar que no haya más claridad sobre cuánto dinero entra y cómo se gestiona, especialmente después de aquel sonado escándalo bancario que sacudió a una de sus instituciones financieras en el pasado. 7. La lanza del destino. Existe otra reliquia ligada a la crucifixión de Jesús que ha capturado la imaginación de creyentes y de la cultura popular por igual: la lanza del destino. Se dice que es la lanza que realmente perforó el costado de Cristo durante su crucifixión. Por esta razón, se le considera un elemento de enorme importancia en la historia del cristianismo, al ser el arma que, técnicamente, acabó con la vida de Jesús. Debido a su profundo significado, muchos creen que poseer la lanza del destino no solo otorga un poder inmenso, sino también la capacidad de salir victorioso en cualquier batalla. Su conexión con la historia es innegable. De hecho, se rumorea que una de estas santas lanzas fue empuñada por los cruzados para asegurar una victoria decisiva. Su presencia ha trascendido las páginas de la historia para aparecer en la cultura popular, haciendo acto de presencia en películas y cómics como Constantine y Hellboy. 6. Colección de arte. Cuando pensamos en el Vaticano, es casi seguro que las obras artísticas son lo primero que nos viene a la mente, y con razón. De hecho, el
museo que alberga innumerables tesoros artísticos. Fue, en cierto modo, una iniciativa personal de un pontífice visionario. Él creía firmemente que el Vaticano debía reconectar con la cultura moderna y que el arte era un camino idóneo para lograrlo. Y si lo pensamos bien, tiene mucho sentido. Es fácil que una institución tan antigua y figuras como el Papa puedan parecer distantes o incluso por encima de la gente común. Al mostrar su aprecio por manifestaciones culturales como el arte moderno, logran tender puentes y acortar las distancias con la comunidad. Hoy en día, la colección cuenta con cerca de 8.000 obras, ofreciendo un vasto y rico panorama de arte italiano e internacional del siglo XX. 5. Libros perdidos. Ya te he hablado sobre los archivos secretos que resguarda el Vaticano, pero ¿qué hay de esos misteriosos libros perdidos? La verdad es que la historia es un poco más intrincada de lo que podríamos imaginar. Me refiero a colecciones especiales de textos traducidos, conocidos popularmente como los libros perdidos de la Biblia o los libros olvidados del Edén. Estos escritos se presentan como fragmentos extraviados, capítulos excluidos o incluso otras obras que, de alguna manera, quedaron fuera de lo que hoy conocemos como la Sagrada Escritura. Tiene mucho sentido que el Vaticano los custodie. Al ser el epicentro de la fe católica, es natural que deseen poseer y estudiar cada texto importante que tenga alguna conexión con su religión y su historia. Si bien la relevancia teológica e histórica de estas obras es a menudo objeto de debate entre expertos, es innegable que el Vaticano los considera lo suficientemente significativos para mantenerlos celosamente guardados. 4. Escalera en espiral. Imagina una escalera tan peculiar que, incluso sin ser escalofriante, tiene algo que la hace inolvidable. La escalera de caracol de Giuseppe Momo en el Vaticano encaja a la perfección con esa descripción. En pocas palabras, era un diseño exclusivo, ubicado en una zona privada de la Ciudad del Vaticano y destinada a ser usada por ciertas personalidades, entre ellas el mismísimo Papa de la época. Su razón, creía que una escalera así le permitiría subir y bajar cómodamente dentro de su propio carruaje. Sí, resulta que no tenía muchas ganas de andar subiendo y bajando escaleras a pie. Hasta los papas pueden tener sus momentos de pereza. Hoy en día pueden visitar una versión moderna de esta fascinante escalera a través de tours especiales. Eso sí, me temo que tendrán que hacerlo a pie, sin el lujo del carruaje papal. 3. Gran Grimorio. Existe un libro tan enigmático que sus orígenes son, en el mejor de los casos, inciertos. Se rumorea que su capítulo introductorio fue obra de un tal Antonio Veniciana del Rabina, quien supuestamente extrajo gran parte de su saber de los escritos originales del mismísimo rey Salomón. Muchas de las invocaciones y hechizos de magia negra que contiene son variaciones de textos tan conocidos como la llave de Salomón o el dragón rojo. Pero, ¿qué tiene que ver un grimorio de magia negra con el Vaticano? Pues la leyenda urbana susurra que una copia original está celosamente custodiada en algún rincón de sus archivos. Y si lo pensamos bien, considerando que los archivos vaticanos albergan prácticamente todo texto religioso relevante e imaginable, no sería una sorpresa mayúscula. De hecho, hasta tiene cierto sentido que una institución como el Vaticano mantenga oculto un libro secreto que, supuestamente, tiene el poder de invocar a Lucifer y permitir hacer pactos con el diablo. 2. Obelisco del Vaticano. Hay un monumento icónico en la Plaza de San Pedro que casi todos reconocerían al instante, aunque pocos sabrían nombrarlo. Se trata de ese imponente pilar, de aspecto claramente egipcio, que se alza majestuoso en el centro de la plaza. No es una coincidencia. Este obelisco tiene miles de años de antigüedad y de hecho es de origen egipcio. Fue sustraído de la antigua ciudad egipcia de Heliópolis durante el brutal reinado de uno de los emperadores romanos más infames de la historia, Calígula. Pero la historia de este obelisco se torna aún más sombría a partir de entonces. Después de que los romanos construyeran una nave especialmente diseñada para transportarlo desde Egipto hasta Roma, el pilar fue utilizado para un propósito escalofriante: la ejecución de cristianos. Tras el abandono del circo, la colina vaticana se transformó en una necrópolis. Sin embargo, el obelisco permaneció en su lugar original durante toda la Edad Media, con la sangre de los mártires aún salpicando su base. No fue hasta el año 1586 que este imponente monumento fue finalmente reubicado, encontrando su lugar actual en el corazón de la Plaza de San Pedro. 1. Banco Ambrosiano. Este escándalo financiero del Vaticano, del que te hablaba anteriormente, no solo implicó la pérdida de unos 3.500 millones de dólares, sino que también sacó a la luz la figura de Roberto Calvi. Este hombre, uno de los cómplices del obispo implicado, era miembro de una logia masónica italiana de actividades ilegales. Su historia dio un giro aún más oscuro cuando fue hallado sin vida en Londres en 1982, apenas semanas antes de que sus actos de corrupción salieran a la luz pública. Aunque su muerte fue
fue oficialmente clasificada como suicidio, abundan las teorías conspirativas que sugieren otra cosa. Lo que podemos extraer de todo esto es que desde una perspectiva externa, la muerte del Papa bien podría haber estado relacionada con un intento desesperado para proteger los intereses del banco. Sin embargo, al final, el escándalo era demasiado grande y las revelaciones tan contundentes que resultaron imposibles de ocultar. Muchas gracias por llegar hasta acá, mi supergenio. Comenta cuál de todas estas cosas te dejó más impactado. Y hey, recuerda dejar tu opinión acerca de este video en la caja de comentarios. Sabes que amo leerlos todos. Espero que este video te haya encantado. No olvides dejar tu hermoso pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita para saber cuando subo un nuevo video.